Si no has oído hablar de Anchor, te cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast, porque es gratis y hay herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Además, Anchor distribuirá el podcast por ti para que puedan escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. También puedes ganar dinero con tu podcast sin un mínimo de audiencia. Eso es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Antes de iniciar, te comento que puedes escuchar este episodio y todos los demás en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y las principales plataformas de podcast del país. También recuerda que siempre es un buen momento para escuchar un episodio podcastero. Mientras vas en el transporte público, conduces tu auto, te ejercitas, paseas a tu mascota, respondes mensajes en tu celular, cocinas, limpias u ordenas tu casa, siempre es un buen momento para escuchar un podcast. El ex ministro de Defensa, Rafael Rey, habló sobre el rol del periodismo en su programa en el canal Willax, un espacio claramente de derecha conservadora, y tengo algunas cosas que decir al respecto. Dice Rafael: los medios informan o desinforman, explican o confunden, transmiten hechos o mienten. Son, dice Rafael, el primer poder del Estado, lo saben los periodistas y los gobiernos. Efectivamente, los que hemos estudiado periodismo sabemos nuestro rol y el poder que tenemos. Lógicamente, aquellos que estudiaron cualquier otra cosa, pero hoy están en televisión por tener buen verbo y conocer al dueño de la estación, desconocen esa situación. Ojo, darle espacio a las dos caras de la moneda no es desinformar. Siempre hay que buscar las dos partes de la historia, el lado A y B, como es el caso de los antimascarillas y antivacunas, porque esas personas tienen a miles detrás, y cuando en plena entrevista se demuestra la inconsistencia de un argumento, dalo por seguro que muchos dudarán de esa causa, porque no tiene bases sólidas. Pretender desconocer la existencia de esas personas es engañarse y engañar a los ciudadanos. Rafael continúa diciendo: los medios modelan a la sociedad. Una falsedad, difamación, generalización o engaño repetido termina convenciendo, generando corrientes de opinión y hasta violencia. No considero que los medios moldeen a la sociedad, porque cada persona tiene sus tradiciones, vivencias y formación académica que los hacen pensar diferente. Creer que los medios forman como una suerte de molde los cerebros de los ciudadanos es una idea superficial. Ahora, muchos dirán: pero si ves todos los días lo mismo, terminas por pensar así. Y considero que tampoco esa idea es del todo cierta, por una sencilla razón: Internet. La posibilidad de tener una postura mucho más analítica está a un solo clic de distancia. Y si no haces el clic, es probable que la postura contraria llegue tarde o temprano con una publicación de Facebook, con un video de YouTube o con una publicidad dentro del videojuego online más popular del momento. Respecto al engaño repetido que termina convenciendo, eso es cierto. Muchos decían en la Segunda Guerra Mundial: miente, miente que algo queda, y eso sigue ocurriendo en nuestros días. Pero eso no es propio de los medios, sino de los políticos. Una y otra vez los candidatos al Congreso llegan a un pueblo y les prometen puentes, carreteras, agua potable y hasta viviendas, cuando eso es propio del Poder Ejecutivo. Por otro lado, acercarle el micro a un manifestante no debe catalogarse como entrevista, eso debe quedar claro. Entrevistar es un género periodístico y requiere mucho más que solo acercarle el micro al manifestante. Ahora, sobre darle voz a un manifestante, que para el señor Rey es más bien un delincuente por bloquear carreteras o atacar a policías, diría que no se puede dar un panorama completo de los hechos sin conocer a quienes están en primera línea, que ante todo deben estar plenamente identificados y deben tener una cierta vocería dentro del grupo, porque no por gusto hay decenas detrás haciendo eco de sus declaraciones. En otro momento Rafael Rey dice: lo que el terrorismo persigue es publicidad, porque quieren infundir el miedo y eso lo consiguen saliendo en la prensa. Un especialista dijo, remarca el exministro, que no hay que sacarlo en primera plana, porque le estaría dando el gusto. Sí informar, pero en la sección correspondiente como policiales, y además usando el lenguaje que corresponde.
Es cierto, el terrorismo necesita generar miedo para entrar en la mente de los ciudadanos, pero muchas cosas no ocurrirían si viviéramos en un país donde las fuerzas del orden respondieran con contundencia, bastando solo con la intención de querer sembrar el miedo para identificarlos y frenarlos en seco. Pero eso no ocurre en Perú. A veces es necesario dar el grito al cielo para que recién actúen las instituciones pertinentes. En otro momento, Rafael Rey dice, si hay un asesinato hay que decirlo como tal. Si los autores son terroristas hay que llamarlos como tal. Cuando se cubre, por ejemplo, dice Rafael Rey, las protestas contra la ley agraria, el periodista no refuta, sino solo los deja hablar. Los medios entrevistan a delincuentes y difunden sus supuestas razones. Sobre decir las cosas como son, estoy completamente de acuerdo, porque eso de decirle conflicto armado interno al terrorismo es maquillar la realidad. Hay que decir las cosas por su nombre, aunque sea duro. Ahora, respecto a refutar a manifestantes en plena transmisión, es prácticamente inviable que ocurra, no solo por el grado de exposición a lo que se enfrenta el periodista frente a una ola de gente que lo criticaría a todo dar, eso es lo de menos, sino porque discutir y emprender un debate en pleno reporte periodístico y que el periodista se convierta en uno de los protagonistas de la noticia, eso es inviable. El periodista no está allí para cantarle sus verdades a los manifestantes, sino para informar los hechos. Punto. Ya se encargarán los analistas o moralistas de juzgar lo visto, pero eso no es rol de un comunicador que está cumpliendo su labor en la cancha. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o PayPal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.